Dentro de los llamados parámetros estadísticos de centralización, conocemos la media, conocemos la moda. Vamos a ver qué es la mediana y cómo podemos hallarla. Bastante sencillo, muy similar a la moda. Nos situamos. En cuanto a la definición, bastante sencilla de entender. La mediana, prácticamente todos la simbolizamos de esta forma. Vamos a decir que es la variable o variables supuestamente ordenadas de menor a mayor que ocupa el lugar central. Es decir, vamos a ver dos formas de hallar la mediana. Si nos dan los valores de la variable y sus correspondientes frecuencias absolutas, o si nos dan los datos mediante intervalos. En este vídeo vamos a centrarnos en cómo se halla la mediana cuando nos dan las variables sus respectivos valores. Vamos a repetir. La variable o variables que ocupan el lugar central, una vez ordenadas de menor a mayor, se denomina media. Y alguien se habrá dado cuenta de un detalle. Si el número de variables, por ejemplo, es impar, vamos a suponer un caso muy sencillito, que hay 5 variables. Si las ordeno de menor a mayor, el lugar central lo va a ocupar una sola variable. Si por el contrario, el número de variables es un número par, por ejemplo 6 variables, supuestamente ordenadas de menor a mayor, es evidente que hay 2 variables en el lugar central. Si el número de variables es par, va a haber 2 variables. Para hallar la mediana, debemos hallar la media de esas 2 variables. Se suma el valor de las 2 variables que ocupan el lugar central y se divide entre 2. Extraordinariamente sencillo si disponemos de los distintos valores de la variable. Y empiezan los problemas. Si los datos me los dan agrupados en intervalos, ya sabemos que se denominan clases. 2 posibilidades. Podemos decir que la mediana, en rigor, no recibe el nombre de mediana, se denomina clase mediana o intervalo mediano, es la marca de clase del intervalo mediano. Vamos a hacer otro vídeo donde vamos a tratar el cálculo de la mediana en el supuesto que la den por intervalos. De momento, para que os vaya sonando. Si los datos vienen agrupados por intervalos, 2 posibilidades. La marca de clase del intervalo mediano, o aplicamos esa formulita bastante desagradable que en su momento vamos a ver el significado. Pasamos a la siguiente lámina y nos ponemos en situación con un ejemplo que ya es conocido. Hemos hecho un estudio estadístico de las faltas de ortografía de los alumnos de una clase y supuestamente cuando obtuvimos los datos en la primera fase de toma de datos, supuestamente he conseguido estos valores. Para hallar la mediana, primer paso, debemos tener ordenados los datos de la variable de menor a mayor. Me pongo a contar los ceros, que es el menor valor de las variables, y aparecen 12. Ponemos luego el número de unos, número de doses, de treses, de cuatros y de cinco. Es decir, los datos que yo he tomado los tengo ordenados de menor a mayor. A partir de ese razonamiento nos limitamos a la definición. Hemos dicho que la mediana va a ser la variable o variables que ocupen el lugar central. ¿Cómo sabemos la que está en el lugar central? Pues a gusto de cada uno. Si no tenéis nada que hacer, podéis empezar así. Quito uno del principio con uno del final. Uno del principio con uno del final. Ya hemos quitado los mismos. Sigo quitando. Repito, para aquellos para los cuales la vida os resulta muy aburrida, pues seguís el procedimiento. Sorpresa. Ya tengo, en este caso, 2 valores que ocupan el lugar central. El 1 y el 1. Cuando se trata de 2 valores, dado que el número de variables es par, hacemos la media. Sumo las 2 variables que ocupan el lugar central, divido entre 2. Evidentemente, en este caso, va a coincidir con el propio valor.
Tenemos la media. Otros procedimientos para quienes este método le puede resultar un tanto aburridillo. Pues intentad ingeniaros, por ejemplo, mirad. A mí se me ocurre este caso. Yo voy a suponer que tengo 5 variables, ordenadas de menor a mayor. Si divido el número de variables entre 2 para ver cuál está en el lugar central, hago la división. 2 por 2, 4, a 5, 1. 2,5 valor de la división. Es decir, yo sé a golpe de vista que va a ser la del lugar tercero. Es decir, truquillo. Si el número de datos es impar, al hacer la división, en el cociente queda un número decimal. Pues bien, el primer número natural siguiente a ese número decimal, en este caso el 3, va a ser el lugar que ocupa esa variable. Es decir, en este caso sería la del lugar tercero. Vamos a suponer que el número es par. 3, 8, 9, 12, 15, 27. Es decir, supongo que he tomado unos datos donde aparecen 6 variables, número par, ordenadas de menor a mayor. Tengo 6 elementos. Divido entre 2, 3 por 2, 6, al 6, 0. Y si yo lo hiciera por este procedimiento, veo que es la que ocupa el lugar tercero y la que ocupa el lugar cuarto. Es decir, truquillo. Si el número de variables es par, dividís el número de elementos entre 2 y van a ser los que ocupan el lugar del cociente y el siguiente, que es el cuarto. Tercero y cuarto lugar. Es evidente que en este caso tenemos 10, 20, 30, 40 variables. Yo divido 40 entre 2, da 20, resto 0, sería la del lugar 20 y lugar 21. 10 y 10, 20 y lugar 21. Repito, mediana, variable una vez ordenadas de menor a mayor o variables que ocupan el lugar central, a gusto de cada uno. Podéis utilizar este método extraordinariamente aburrido o ingeniaros pequeños mecanismos para deducir con facilidad cuál es la que ocupa el lugar central. En el próximo vídeo vamos con la parte complicada. Suponemos que los datos me los dan agrupados por intervalos. Vamos a ver cómo podemos aplicar la fórmula de la lámina anterior. Tema concluido.